Muy buenos días. Es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo. Y la palabra de consuelo el día de hoy la encontramos en Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30, donde la palabra de Dios dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La epístola del apóstol Pablo a los filipenses es considerada la carta del gozo, pues Pablo en esta breve epístola menciona 11 veces la palabra gozo o regocijarse. Y por cierto contiene ese versículo con ese mandato tan especial que dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Ahora preguntémosle a Pablo: Pablo, ¿en qué consiste este gozo? Y Pablo nos va a responder a lo largo de todas sus cartas que este gozo consiste en el deleite profundo que el creyente experimenta en la gracia de Dios, que lo ha salvado, que lo ha redimido del pecado, de la muerte y del diablo, concediéndole vivir totalmente para el Redentor, esperando la gloria eterna. Este gozo, mi hermano, está por encima de toda aflicción y de todos los factores externos de este mundo bajo maldición, de manera que este gozo no depende de nada externo, sino que es un gozo que fluye desde el alma regenerada, siendo alimentada por esa fuente eterna del gozo celestial, el cual corre raudo y constante, refrescando el ser interior. El apóstol nos dice en este versículo que se nos ha concedido dos privilegios especiales, porque cuando él dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, este concedido significa privilegios, y Pablo menciona dos privilegios: uno, creer en Cristo, y dos, padecer por Cristo. Bueno, el primer privilegio es fácil de comprenderlo, pues creer en Cristo es algo que supera nuestra capacidad humana, ya que debido a nuestra condición caída en el pecado, somos inútiles para creer en Él. Pero si hemos creído, es porque la gracia del Señor nos alcanzó y nos concedió el don de la fe y el don del arrepentimiento. Este es un privilegio que no todos tienen. Además, creer en Cristo es un privilegio porque esto nos pone en una relación especial con Dios. Porque pasamos de muerte a vida. Somos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Nuestros pecados son perdonados. Somos justificados delante de Dios. Es decir, Él nos mira a partir del momento en el cual creemos en Jesús, como si nunca hubiésemos pecado, como perfectos. Además, al creer en Cristo, somos llenos del Espíritu Santo. Somos bautizados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Recibimos el sello del Espíritu y recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero Pablo adiciona un segundo privilegio, y este es sufrir por Cristo. Lo cual, mi hermano, suena bastante extraño para el cristiano promedio, pues siendo esta epístola la epístola del gozo, creeríamos que todo su contenido se enfoca en aquellas cosas que nos gustan, en aquellas cosas que ofrecen descanso y tranquilidad para nuestra carne, pero no es así. El gozo del que habla Pablo es aquella férrea esperanza que nos produce el saber que si sufrimos por la causa de Cristo en este mundo, entonces somos considerados privilegiados por Dios, pues compartimos con nuestro Redentor sus sufrimientos. Y somos puestos del mismo lado de los profetas y apóstoles que fueron martirizados por Cristo. Hermano, vivimos en un mundo que cada vez más se opone a Cristo.
ya no se trata de las persecuciones sangrientas de los siglos pasados, sino a través de otra clase de persecución muy acorde con el final de los tiempos, con la labor del anticristo, de la bestia, del diablo. Ahora, por ejemplo, se nos prohíbe hablar de Cristo abiertamente porque eso es considerado una vulneración de los derechos a la libertad de creencia del resto. Se nos prohíbe hablar de Cristo en la radio, la televisión o el internet porque eso es considerado proselitismo religioso anticuado. Los médicos creyentes ya no son contratados si no están de acuerdo con la práctica del aborto o la eutanasia o el cambio de órganos genitales de una persona que desea cambiar su sexo. Cada vez será más difícil ser cristiano en medio de un mundo globalizado, donde el pecado está siendo legalizado y la fe cristiana está siendo combatida por los gobiernos, los filósofos, los medios de comunicación, las redes sociales, la ciencia y todo el sistema mundano. Hermano, en medio de todo esto, el mandato de Pablo es: gócense en Cristo y esperen en Él. Pronto recibirán la recompensa. La maldad es aplaudida y el pecado venerado. Lo insensato es apreciado y lo vil es alabado. La lujuria es lo normal y lo casto es despreciado. La locura ha invadido a este mundo desbocado. Hoy por Cristo me persiguen y me tildan de exaltado. Si predico el evangelio, muchos gritan perturbado. Si proclamo que en su sangre pueden ya ser perdonados, hacen burla y desprecian el mensaje predicado. Mas me gozo sin temores en mi Cristo bien amado. Su evangelio me redime, su evangelio me ha salvado. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.